A esta hora, a punto de comparecer Pedro Sánchez. Es cuestión de minutos. Esta es la imagen. 10 minutos. Esto es lo que dice Moncloa. En cuestión de minutos va a producirse esta comparecencia. Cristina Cañedo, es inminente la comparecencia de Pedro Sánchez. Sí, todo listo ya para esas explicaciones del presidente del Gobierno después de este accidentado Consejo de Ministros extraordinario que finalmente ha optado por esa fórmula, la de un Real Decreto con la mayoría de las rebajas fiscales y el tope a los márgenes empresariales, otro Real Decreto con las medidas de vivienda. Aquí ya se está hablando del Real Decreto PSOE, Real Decreto Sumar. Veremos qué explicaciones da el presidente, que además responde a preguntas de los periodistas. Le vamos a preguntar, por supuesto, cómo ha sido la negociación a lo largo de esta mañana y cómo queda el gobierno de coalición después de este golpe y esta fricción con Sumar. Los ministros de Sumar están confirmando detalles. Pablo Bustinduy acaba de confirmar la duración del escudo de vivienda y dice para 2 años más. Ojo a esto. Pablo Bustinduy dice el Gobierno ha aprobado la prórroga por 2 años de los contratos de alquiler y un mecanismo para evitar subidas de márgenes excesivos. María Escolar, los ministros de Sumar están dando detalles de cuál es ese acuerdo de los 2 decretos. Sí, lo acaba de confirmar el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que saca pecho de esas 2 medidas. Dice que son avances importantísimos en nuestro país, esa prórroga por 2 años de los contratos de alquiler y un mecanismo, dice, para evitar márgenes injustificados a las grandes empresas, algo que también confirma la ministra Mónica García. Dice que además de las ayudas para paliar los efectos de la guerra injusta e inmoral, entra en vigor también esas otras medidas para ayudar a la protección, para proteger a los inquilinos y el bloqueo a la especulación con los márgenes de precios. Lo están confirmando ahora mismo los ministros de Sumar en sus redes sociales. Y esto está produciendo reacciones. Todo esto es dentro del Gobierno. A la izquierda del Gobierno acaba de hablar Podemos y Podemos tilda de regresiva esta medida. ¿Qué significa esto? Le bajamos el IVA lo mismo a quien tiene un Porsche que a quien tiene un Panda. Es la misma bajada para quien tiene dinero y para quien no. Irene Montero acaba de comparecer diciendo esta bajada de impuestos podría haberla firmado el Partido Popular. Son medidas injustas, ineficaces, son de hecho las medidas que está proponiendo el Partido Popular y lo digo con claridad, para contar con el voto a favor de Podemos, el Gobierno tiene que intervenir el mercado del alquiler e intervenir el mercado para topar los precios de alimentos, de la energía y de los productos de primera necesidad. Y hay también mensaje de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, diciendo para esto estamos en el Gobierno. Esta es la esencia del Partido Sumar. Dice, hemos conseguido ampliar el escudo social controlando márgenes empresariales, prorrogando alquileres y ampliando la protección a trabajadores y trabajadoras. La guerra ilegal de Trump nos encontrará protegiendo a nuestra gente siempre. Raimon Torres, director de Coyuntura Económica, análisis de Funcas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hay toda una batalla política. Permítame preguntarle por la batalla técnica. ¿Funciona esto? ¿La bajada de impuestos va a traducirse en bajada de carburantes o no? ¿O esto se lo embolsan los márgenes de beneficio? Bueno, yo creo que algo se notará en la factura final que paguen los consumidores, seguramente, pero yo creo que hay que tener en cuenta un elemento que se está discutiendo poco en este momento y es el coste presupuestario. Los impuestos energéticos aportan el 2% del PIB en recursos a las arcas públicas y esto es algo muy importante, pesa mucho en el déficit público en caso de retirar esos impuestos sobre la energía, los hidrocarburos, el gas o la electricidad, y hay que tener en cuenta ese coste presupuestario. Por tanto, desde el punto de vista puramente económico, convendría concentrar las ayudas en los sectores más perjudicados y que influyen directamente en la inflación. Tenemos por una parte los presupuestos, por otra parte el frente de la inflación, y yo creo que desde ese punto de vista una acción quirúrgica en torno al transporte profesional, en torno a los fertilizantes, a lo que es la cesta de la compra, sería mucho más eficaz que un recorte generalizado.
Señor Torres, y luego está la otra parte. ¿Se pueden topar los márgenes empresariales? Esto es lo que hoy se mete en este decreto. ¿Es factible? Bueno, todo es factible. En fin, siempre se puede hacer algo así. Por ejemplo, en Grecia creo que lo están intentando. Ahora yo creo que en caso de intervenir márgenes sería mucho mejor utilizar sencillamente la figura impositiva, que el sector pague impuestos. Ya se utilizó algo así en el momento de la guerra de Ucrania. Y yo creo que eso sería más factible, más eficaz que topar los márgenes, que yo sinceramente no sé exactamente cómo se podría hacer, porque en muchos casos no son precios administrados y es algo complejo técnicamente. En cambio, yo creo que sí, que la figura impositiva es un recurso que dispone todo gobierno. Hay una última pata en todo esto. 2 años más de alquileres congelados para quien renueva contratos. ¿Cómo lo lee? Bueno, yo creo que el problema de la vivienda tiene que ver con factores mucho más importantes, y es la escasez de vivienda. Topar alquileres, bueno, básicamente solamente pueden beneficiarse aquellas personas que ya disponen de una residencia, pero los que entran, están en este momento en una situación perjudicada por la escasez de vivienda. No hay suficiente oferta, no hay suficiente construcción, y hasta que no se incida directamente en este déficit de oferta, yo creo que va a ser muy complicado hacer frente a esta situación. Por otra parte, también habrá que vigilar, en caso de topar los alquileres por 2 años más, qué pasa con viviendas vacías, con propietarios que a lo mejor son reacios a poner sus viviendas en el mercado. Por tanto, yo creo que hay que tener una visión de conjunto, y me parece que solamente utilizar la palanca del control de los alquileres me parece insuficiente con respecto a la crisis de vivienda que está conociendo el país. Pues Raimon Torres, director de Coyuntura Económica, Análisis Internacional de Funcas. Gracias, cuídese, un abrazo. Un abrazo. Y a esta hora, a punto de comenzar la comparecencia de Sánchez, bajando ya en Moncloa hacia esa sala de prensa. Esto es lo que hay ahora mismo. Yo ya sabes que soy más de espada social que de escudo social. De espada social. Yo ya, como ya explicamos el otro día, es decir, estoy viendo una cosa que me llama muchísimo la atención. Ahora, Adela nos hacía el resumen, ¿no? Pero en Francia ya van multadas el 5% de las gasolineras. Lleva una semana desde que han activado ese plan. Ese plan se ha activado aquí en España, porque eso se podía haber hecho ya desde el primer día. No estaban, el gobierno dijo que estaba controlando el precio. Desde el primer día se podría haber hecho. Hombre, a través de la Comisión yo me Nacional imagino de la Competencia. que habrá un porcentaje por ahí similar, si un 5% de gasolineras en Francia han sido multadas, porque yo, que vengo de Santiago de Compostela, es que a las 24 horas de que empezaron los bombardeos ya estaba el gasoil rozando los 2 euros. Eso no tiene nada que ver ni con el IVA, ni con la guerra, tiene que ver con la pura especulación. Entonces, me gustaría ver, por ejemplo, algo de eso. Después, yo cada vez que oigo a alguien de izquierdas decir que una medida universal es regresiva, es que me tengo que pellizcar, porque no hay nada más progresista que las medidas universales. El problema no es que reciba la misma ayuda el del No, Losada, esta es la imagen. A esta hora comparece en directo Pedro Sánchez. No tenía otro momento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sánchez, imagen en directo. Gracias a los medios de comunicación por atender esta rueda de prensa del Consejo de Ministros extraordinario que hemos convocado después de celebrar en el día de ayer el Consejo Europeo para valorar las medidas que tanto desde Europa como desde los Estados miembros íbamos a dar de manera coordinada a la guerra de Irán y la situación tan inestable y dramática que se está viviendo en Oriente Medio. Quisiera, si me permiten los medios de comunicación, dirigirme directamente a los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia para recordarles que hace 3 semanas Israel, Estados Unidos e Irán iniciaron claramente una guerra contraria al derecho internacional y a los intereses de nuestro continente, de Europa. Una guerra que ya se ha cobrado, desgraciadamente, la vida de miles de civiles inocentes y que ha sacado de su hogar a más de 4 millones de personas. En tan solo 19 días. 4 millones de personas, miles de civiles muertos. Y que también está provocando las primeras réplicas de un terremoto económico de escala global,
cuya primera manifestación ya los hogares, los ciudadanos y ciudadanas, cada vez que cogen el coche o se desplazan, empiezan a sufrir en forma de aumento de los precios de los combustibles, también en el sector primario los fertilizantes, con incrementos que van desde un 25 a un 40% respectivamente, en tan solo 20 días. Nadie sabe cómo va a evolucionar esta situación, esta crisis. El conflicto no sabemos si va a durar días, como se dice en algunas ocasiones, o va a durar meses o años. Pero sus efectos podrían contenerse o transformarse en una grave crisis en función de cuál sea la evolución de esta guerra. Ni siquiera 3 países que están intercambiando bombardeos parecen saber cuál es la duración de esta guerra. Por tanto, el horizonte mundial, es el mensaje que quisiera trasladarle a los ciudadanos, está cargado de incertidumbres, no provocadas por ellos, ni por el Gobierno de España, ni por los gobiernos europeos, ni por las instituciones comunitarias, sino por países, personas ajenas a nosotros. Pero sí quisiera trasladar también a los ciudadanos de nuestro país que pueden tener 3 certezas bien claras. La primera es que afortunadamente nuestro país está mejor preparado para hacer frente a esta crisis. De hecho, el fuerte crecimiento económico que venimos registrando de unos años a esta parte, el rigor fiscal de nuestras cuentas públicas y nuestra apuesta decidida por un modelo energético completamente diferente al que heredamos allá en el año 2018, con las energías limpias siendo la vanguardia de esa transformación energética, hacen que hoy España, afortunadamente, esté mejor preparado que casi ningún otro país de nuestro entorno para hacer frente a este shock energético derivado de la guerra ilegal en Irán. Entre otras cosas, como he dicho, porque una parte importante del problema está en el gas y también en el petróleo. Y para que se hagan una idea, en lo que llevamos del año 2026, el gas ha marcado el precio de la electricidad en España solo en un 15% del tiempo. Solo en un 15% del tiempo, la evolución del precio del gas ha marcado la evolución del precio de la electricidad en nuestro país. Si lo contraponemos con otros países de nuestro entorno, europeos, estamos hablando que, por ejemplo, en Italia ha sido del 90% o en Alemania el 40%. 15%, 90%, 40%, España, Italia, Alemania. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa, en primer lugar y sobre todo, que lo que venga, por supuesto, puede afectarnos, nos va a afectar. Ya veremos si mucho o poco, porque hay, como he dicho antes, mucha incertidumbre. Pero significa que si otros pueden resistir, nosotros vamos a resistir aún mejor. Y creo que este es un mensaje de confianza en las fortalezas y también en el acierto que durante todos estos años ha tenido el Gobierno junto con las empresas de apostar por una transformación energética que nos está haciendo más resiliente, apostando por las energías autóctonas que son las energías renovables en nuestro país. La segunda certeza que me gustaría trasladar a todos los ciudadanos y ciudadanas es que pese a que no avalamos esta guerra, lo hemos dicho desde el principio, el no a la guerra rotundo, a una guerra ilegal en Irán, pese a no avalar esta guerra, el Gobierno va a movilizar todos los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos y ayudar a las pequeñas y medianas empresas, a nuestro sector primario y, por supuesto, a la industria española. Como hicimos durante la pandemia, como hemos hecho en otras crisis como la crisis inflacionaria que provocó la invasión de Putin en Ucrania, como hemos hecho siempre que España y los españoles lo han necesitado, con reformas valientes, pioneras, por ejemplo en la transformación energética, por tanto nunca olvidando lo importante, con instituciones comprometidas y con ayudas directas para paliar los efectos coyunturales de estos shocks que desgraciadamente también estamos sufriendo de nuevo hoy como en el pasado, poniendo por tanto los intereses de la gente de a pie siempre por delante, centrando todas las políticas y todas las respuestas en los intereses y en el bienestar de la gente de a pie. Y la tercera certeza que pueden tener los españoles y españolas
es que, aunque hoy estemos en el inicio con réplicas de un terremoto que ya veremos qué magnitud tiene, pero que efectivamente todo apunta a que será grave, lo que sí que pueden saber los españoles y españolas es que, pese a que estemos en estos inicios, vamos a salir más fuertes de esta crisis, como hemos salido en anteriores crisis. Ahí están los datos de crecimiento económico, de reducción de la desigualdad y de fuerte creación de empleo, junto con estabilidad y dignidad salarial. El Gobierno, como saben, lleva meses preparándose ante esta eventualidad. Sabemos lo que tenemos que hacer. Cada paso que tomaremos va a servir para protegernos hoy, a la vez para avanzar hacia un futuro mejor, con más resiliencia económica, con más sostenibilidad medioambiental y con mayor justicia social. Ese y no otro es el propósito del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio que hemos aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario en el día de hoy. Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias y es lo que contiene este Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio. Un plan que contiene 80 medidas que van a entrar en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado, por tanto mañana mismo, y que va a movilizar 5.000 millones de euros. Repito, 5.000 millones de euros. Y creo que este es el compromiso del Gobierno de España, pero también quiero compartir con los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país el que las guerras cuestan vidas, cuestan refugiados, y ya con eso sería suficiente como para decir no a esta guerra. Pero también, en estos primeros meses, en estos primeros compases, a los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros que podríamos estar destinando a becas, a sanidad, a dependencia, y que vamos a tener que destinar para poder proteger a nuestro tejido productivo, a los autónomos, al campo, a las industrias, a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Cuando se habla de guerras, cuando hay responsables políticos que se ponen de perfil y no dicen claro su rechazo a esta guerra, tienen también que saber explicar que ya 5.000 millones de euros es lo que vamos a tener que poner todos los españoles con nuestros impuestos en distintas medidas para proteger al tejido productivo y a las personas más vulnerables. En todo caso, para no restar ni un milímetro de empatía que sé que tienen los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país cuando ven las imágenes terribles de lo que está sucediendo en Oriente Medio, de los desplazados y refugiados que hay en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano o ahora también en Irán, creo que es muy importante ser consciente de que cualquier decisión que se tome fuera de nuestro país, que al final alimente conflictos bélicos, como está sucediendo en Oriente Medio, acabamos pagándolo todos de una u otra manera. Y lo más importante es, por supuesto, el coste de vidas inocentes. Por eso son 5.000 millones de euros. Por supuesto, como he dicho desde el primer momento, si necesitamos poner más recursos económicos, se pondrán por parte de la Administración General del Estado. Vamos a poner todos los recursos económicos al alcance y la magnitud en proporcionalidad de esta crisis, pero sin duda alguna creo que es importante recordar que si esta guerra acaba hoy mejor que mañana, o mañana mejor que pasado mañana, esa será la medida menos onerosa y que más vidas salva para poder hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de esta guerra ilegal. En fin, es que estoy muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo y la situación a la que nos están llevando determinadas decisiones y determinados gobiernos. En todo caso, este Real Decreto Ley, como he dicho antes, va a movilizar 5.000 millones de euros y lo va a hacer en dos grandes ejes, como les he anticipado en los días que hemos venido trabajando en ello. El primero de ellos pues es más de carácter coyuntural, tiene por objetivo levantar lo que hemos acuñado ya desde la pandemia, un escudo social para proteger a los hogares, a los sectores económicos más expuestos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues en primer lugar lo que hacemos es poniendo en marcha una reducción drástica de la fiscalidad energética. Por tanto, ese es el primero
de los ejes, una reducción drástica de la fiscalidad energética. Así, por ejemplo, vamos a bajar los impuestos sobre la electricidad en un 60%. Vamos a suspender el impuesto a la producción, reduciendo el impuesto especial al 0,5%. Y vamos a bajar el IVA de la electricidad del 21% al 10%. Por tanto, reducción drástica de toda la fiscalidad energética. Y además vamos a reducir al 10% el IVA aplicable al gas natural, a los pellets y por tanto también a la leña. Esto es también una de las decisiones que vamos a tomar, y vamos a congelar el precio máximo de venta del butano y del propano. Bajaremos también el IVA al 10%, los impuestos que afectan al precio de la gasolina, al gasoil, hasta el mínimo que permite la Unión Europea, lo que se va a traducir, para que nos entiendan los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta comparecencia, se va a traducir en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos de euro por litro en función del carburante. Por tanto, todas estas reducciones, cuando hablamos del consumo, del precio de la gasolina y del gasoil, se va a hacer una reducción efectiva, una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante. Para que se hagan una idea, unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio. Este es el impacto que va a tener sobre el bolsillo de nuestros ciudadanos. En segundo lugar, vamos a extender hasta diciembre del año 2026, es decir, hasta finales de este año, todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico. Y vamos a reforzar de forma sustantiva el bono social térmico. Y vamos a hacer algo más, y es prolongar la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares más vulnerables. Este es el segundo eje de este escudo social que les estoy explicando. Y el tercero de ellos es bonificar en un 80% los peajes eléctricos para todas las industrias más expuestas al shock energético que estamos sufriendo, que son evidentemente las industrias electrointensivas. ¿Esto qué va a significar? Bueno, esto va a significar que vamos a ayudar a estas industrias a ahorrar en torno a unos 200 millones de euros, a preservar, por tanto, su competitividad, su actividad, cientos de miles de empleos en territorios muy importantes de nuestro país que dependen precisamente de estas industrias. Y finalmente, o mejor dicho, en cuarto lugar, vamos a dar una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible a todos los transportistas, a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores de nuestro país. Y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes, para que esos sectores, que saben ustedes que también se están viendo muy afectados, que son muy importantes para nuestro tejido productivo, puedan capear esta crisis. Y para contener, por supuesto, todo lo posible los precios de la cesta de la compra. En quinto lugar, estableceremos por ley una mayor flexibilidad en los contratos de suministro energético, y eso lo que nos va a permitir es que tanto empresas como trabajadores y trabajadoras autónomos puedan adaptar sus condiciones al escenario actual con mayor facilidad y sin costes adicionales. En definitiva, como no sabemos cuál va a ser el impacto, la dimensión y la profundidad de esta crisis, habilitamos mecanismos de flexibilidad para ir adaptando estas respuestas en función de cuál sea el escenario y la evolución de la guerra y su impacto sobre la actividad económica. En sexto lugar, y con el objetivo de garantizar que todas estas ayudas no se desvirtúen y, por tanto, profundizar en la transparencia, vamos a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, la CNMC, de nuevas capacidades de supervisión y de sanción para que se persiga y, eventualmente, si se produce eso, se castigue con dureza a cualquier empresa que aproveche esta crisis o las ayudas del Estado, por tanto, las ayudas que proveen con sus impuestos los ciudadanos y ciudadanas para enriquecerse. Cada euro de este plan sale del esfuerzo de los contribuyentes y debe volver íntegro a ellos. Y, por tanto, creo que un gobierno responsable y también las autoridades competentes lo que no podemos tolerar es que por pura codicia intenten sacar tajada de esta guerra algunos.
Calculamos, para que nos hagamos una idea, de que este paquete, repito, de 5.000 millones de euros, con todas las medidas anunciadas, va a beneficiar directamente a los 20 millones de hogares en nuestro país y a 3 millones de empresas. Directamente. 20 millones de hogares, 3 millones de empresas. Evidentemente no van a impedir que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España, pero sí al menos los harán menos erosivos y algo más llevaderos. El segundo eje del Plan Integral de Respuesta que aprobamos hoy es más de naturaleza estructural. Ya me han ido ustedes escuchando a lo largo de las distintas comparecencias que he hecho personalmente y también desde el Gobierno, que ante una situación de enorme trascendencia y enorme gravedad como atraviesa el mundo, como hemos hecho siempre, tenemos que hacer frente a las medidas coyunturales, pero también tenemos que no olvidar lo importante. Estamos en lo urgente, pero también en lo importante. Y de hecho, gracias a que nunca hemos olvidado lo importante, hoy estamos mejor preparados para hacer frente a estos shocks energéticos con un mix energético donde ahora mismo la potencia de generación renovable, pues evidentemente es muy superior a la que teníamos en el año 2017. Por tanto, lo que hacemos es, desde el punto de vista estructural, continuar con esa política energética coherente de descarbonificación y de electrificación de la economía española, que no solamente se ha desvelado como muy positiva para hacer frente a los efectos de la emergencia climática, que por desgracia también sufre España, particularmente la península ibérica. Recordemos los trenes de borrasca que hemos sufrido desde el principio de año, sino que también es bueno para nuestros conciudadanos, nuestros hogares, y lo están viendo además en sus bolsillos. Por tanto, contiene medidas orientadas a impulsar nuestra soberanía energética, apostando por las energías autóctonas de nuestro país y haciendo en consecuencia que seamos más resilientes ante crisis externas. La mayoría presentan un carácter marcadamente técnico. Posteriormente les invito a los periodistas a que puedan tener una reunión con los secretarios de Estado de los departamentos que están directamente implicados en estas cuestiones. Pero para que nos hagamos una composición de lugar, hablamos de acciones como, por ejemplo, la entrada en vigor de un paquete masivo de deducciones en el impuesto de las rentas de las personas físicas para la instalación de placas solares, puntos de recarga, bombas de calor. Por tanto, aquellos ciudadanos y ciudadanas que apuesten por este tipo de inversiones que contribuyen a la descarbonización de la economía y, por tanto, a la soberanía energética, van a poder deducirse fiscalmente en el IRPF este tipo de inversiones y de gastos. Por tanto, estamos hablando de deducciones en el IRPF para instalaciones de placas solares, puntos de recarga y también bombas de calor. La puesta en marcha de nuevas ayudas también para la aclimatación de edificios. La agilización, porque había algunos cuellos de botella, en la instalación de energías renovables. El incremento de nuestra capacidad de almacenamiento eléctrico, mediante, por ejemplo, baterías, declaración de utilidad pública de bombeo hidroeléctrico. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que todas estas medidas que han sido recogidas en este Real Decreto Ley van en la línea que lleva el Gobierno 7 años desplegando de descarbonización y electrificación de nuestra economía y, por tanto, ganar en soberanía energética. Antes, la vicepresidenta tercera, en el Consejo de Ministros y Ministras, hacía referencia a la evolución que ha habido en estos años en el despliegue de renovables, que no es menor y que gracias a ello hoy somos más resilientes ante este tipo de shocks energéticos. Para que se hagan una idea, y está aquí la vicepresidenta para corregirme, en estos últimos 7 años la potencia instalada en energías renovables ha aumentado en un 150%. 150%, quédense con esa cifra. En los 7 años anteriores de la administración del Partido Popular solamente aumentaron en un 7%. En un 3%. Incluso, fíjese, le subía la nota a la administración de Rajoy. En un 3%. 3%, 150%. Imagínense ustedes cómo hubiéramos estado durante la crisis energética de Ucrania o cómo estaríamos hoy con la capacidad de respuesta si tuviéramos una potencia instalada
de esos guarismos, de un 3% en 7 años. Bueno, yo creo que también esto es importante ponerlo en valor y, sobre todo, decirle a los ciudadanos que apostar por las energías renovables, también desde el punto de vista personal, en sus hogares, en sus comunidades de vecinos, sale a cuenta en los bolsillos de los ciudadanos, de la gente de a pie. Bueno, todas estas medidas, como he dicho antes, están recogidas en el Real Decreto Ley. Posteriormente, para las cuestiones más técnicas, podrán preguntarles a los secretarios y secretarias de Estado. No me quiero extender mucho más, pero sí quisiera decir que todas estas medidas se construyen, primero, a partir del análisis técnico, que creo que esto es muy importante, porque estamos hablando de sectores muy delicados que necesitan de esa capacitación técnica a la hora de poder ser modificados, de la experiencia acumulada en la gestión de crisis durante estos últimos casi 8 años y de nuestras conversaciones, que creo que esto es muy relevante también ponerlo en valor, que hemos tenido con los agentes sociales y con los grupos parlamentarios, a los cuales quiero de nuevo agradecer su compromiso en la propuesta y espero también en el apoyo y en la convalidación de este importante Real Decreto Ley. En fin, no contamos con el apoyo de todos los grupos para otro segundo Real Decreto Ley que vamos a poner en marcha y que a continuación les presentaré. Pero sí quiero, de nuevo, como he dicho antes en este Real Decreto Ley, agradecer a los grupos parlamentarios su compromiso. Y para complementarlas, hoy hemos llegado a un acuerdo entre los dos grupos políticos que componemos este Gobierno de coalición progresista para aprobar un segundo Real Decreto Ley que establece una congelación temporal de los precios del alquiler similar al que aplicamos en crisis previas. Son dos Reales Decretos Leyes, uno de un plan de respuesta específico y muy volcado en los efectos económicos y de cara también, lógicamente, a los sectores afectados por esta crisis energética y que les he esbozado, y un segundo Real Decreto Ley que establece, como he dicho antes, la congelación temporal de los precios de alquiler, similar, por cierto, al que hemos venido aplicando en otras crisis previas. También, por ejemplo, cuando se afrontó la crisis energética derivada de la guerra de Putin en Ucrania. En este segundo, no así en el primero, en este segundo, pues es evidente Real Decreto Ley que somos conscientes desde el Poder Ejecutivo que no existe aún una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para poder convalidarlo. Somos conscientes de ello. Pero no por ello el Gobierno de coalición progresista va a renunciar a dar una respuesta también a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía española. Por eso llevamos este decreto aparte, para que en los próximos días, en las próximas semanas, podamos seguir negociando con el resto de grupos parlamentarios y podamos sacarlo adelante. Porque efectivamente la vivienda es un asunto fundamental para los ciudadanos y, por supuesto, también para el Gobierno de coalición progresista. Voy terminando diciendo lo siguiente a los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta comparecencia. Cuando el plan que hemos aprobado hoy entre en vigor en el día de mañana, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea en respuesta a esta guerra ilegal que no avalamos. Repito, seremos el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea. De una guerra, insisto, que no avalamos. Sus medidas estarán vigentes el tiempo que sea necesario. Y si las circunstancias lo requieren, lo exigen, porque la gravedad de la crisis se acentúa, desde luego las ampliaremos. No es un plan cerrado, sino que es un plan abierto, coherente con todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora y que, por cierto, ha funcionado en términos coyunturales y en términos estructurales y que ha permitido recuperar e incluso superar en tiempo récord el crecimiento económico, la creación de empleo que teníamos antes de las crisis que hemos venido sufriendo, véase la pandemia, la guerra en Ucrania, y por tanto, si tenemos que seguir ampliándolas, lo haremos. Pero seamos claros y honestos, ningún plan, por ambicioso que sea, podrá neutralizar todas las miserias de esta guerra ilegal. Por eso, a la vez que apoyamos las medidas,
y nos ayudamos los unos a los otros a capear los efectos de esta crisis, tenemos que seguir exigiendo el cese inmediato de este conflicto. Y tenemos que hacerlo todos, también los partidos políticos, exigiendo que se respete el derecho internacional y repitiendo con todas nuestras fuerzas un no a la guerra, que ya no es solamente el grito de España, sino que es un clamor cargado de orgullo y de verdad que está haciendo suyo el mundo entero. Creo que es muy importante que ayer Europa dijera: esta no es nuestra guerra. Como España dijo no a esta guerra. Y creo que las opiniones públicas mundiales de todas las sociedades, particularmente de las sociedades occidentales, están altamente concienciadas sobre la posición de no a la guerra que deberían tener todos sus gobiernos. Por eso quisiera decirle a los ciudadanos y ciudadanas que evidentemente en estos últimos 8 años España se está enfrentando, como Europa y como el resto del mundo, a numerosas crisis, probablemente inimaginables. Nadie esperaba haber sufrido una pandemia como sufrimos la COVID-19 en el año 2020. Nadie esperaba, por supuesto, sufrir una guerra a las puertas de Europa en Ucrania, con sus efectos sobre el coste de la vida. Nadie esperaba el agravamiento y esta guerra ilegal en Oriente Medio, particularmente en Irán. Nadie esperaba que los efectos climáticos o de esta emergencia climática que estamos sufriendo tuviera la contundencia, la crudeza, la dureza que hemos vivido en territorios como por ejemplo la Comunidad Valenciana y otros tanto a lo largo de este último año y años anteriores. Nadie esperaba este tipo de crisis y de todas ellas hemos salido más fuertes. Y creo que ha sido así por 3 motivos, y con ello termino. Primero, porque los españoles nos crecemos ante la adversidad. Hay que ponerlo en valor. Nos crecemos ante la adversidad. En segundo lugar, porque nos protegemos unos a los otros. Esto es muy importante. El valor de la empatía, el valor de la solidaridad que se expresa en este paquete de 5.000 millones de euros que el Gobierno propone al Poder Legislativo para poder hacer frente y proteger a nuestro sector productivo. Y finalmente, porque siempre conseguimos que la esperanza se imponga al miedo. Y creo que esos 3 ejes son los que tienen que guiar esta respuesta conjunta que como país tenemos que dar de nuevo a una guerra que no avalamos, pero que sin duda alguna vamos a poner todos los medios para proteger a nuestros conciudadanos. Así que nada más, muchas gracias y quedo a disposición de los medios de comunicación. Esta es la respuesta, el plan de respuesta integral que acaba de dejar Sánchez y que supone una rebaja de impuestos en la factura de la luz del 60% y 30 céntimos menos por litro de combustible. El IVA baja al 21 al 10%, del 21 al 10%. Gas butano, gas propano, topados en precio. Y va a haber bono social a transportistas, ganaderos, fertilizantes, un cheque de 20 céntimos por litro. Este es el decreto que aprueba el Gobierno, que va a incluir además un segundo paquete, un segundo decreto para topar alquileres durante 2 años más, porque además de lo que se ha aprobado, ha habido discrepancias en lo que se ha aprobado. Y por eso ahora responde Sánchez. ¿Qué ha pasado dentro del Consejo de Ministros? ¿Por qué salen 2 decretos de aquí? ¿Por qué un segundo decreto para topar la vivienda? Este año y qué plazos se dan. Gracias. Por sus preguntas, Lucía. Respecto a lo primero, mire, nosotros tuvimos un Consejo de Ministros al principio de la pandemia que duró, me parece que fueron 9 horas. 9 horas. Tuvimos que hacer frente a una crisis absolutamente inimaginable. ¿Se acertó con el estado de alarma? ¿Con las medidas que pusimos en marcha? Yo creo que sí. Y ahí están los datos. Se salvaron cientos de miles de vidas, se salvaron cientos de miles de empleos, de empresas, y ahora mismo la situación económica de nuestro país, desde el punto de vista relativo, es decir, comparándonos con otros países, creo que es sustantivamente mejor. Salimos, por tanto, más fuertes
y además pusimos en marcha medidas de protección social, es decir, el escudo social, que impidieron dejar a mucha gente atrás. Por tanto, creo que es muy relevante poner en valor la capacidad de diálogo, de negociación y de acuerdo de este gobierno. Sí, somos un gobierno de coalición progresistas. Bienvenidos a Europa, bienvenidos a una cultura de democracia, de negociación, de acuerdo, que se sustancia en estos dos reales decretos leyes. Y creo que esto es lo relevante. Lo relevante es, sí, el procedimiento, y el procedimiento es de contraste, de diálogo, de debate y de acuerdo. Y ahora, como un gobierno de coalición progresista con minoría parlamentaria, no solamente tenemos que incorporar las medidas de un grupo o de otro que formamos este gobierno de coalición, sino que también tenemos que hacer lo propio con los grupos parlamentarios con los que hemos hablado durante toda esta semana. Y también tenemos que hablar con los agentes sociales e incorporar sus medidas. No solamente con los grandes sindicatos o también con la patronal, sino que tenemos que hacerlo con los sectores afectados más directamente. Antes he hecho referencia, por ejemplo, al sector del transporte, al sector pesquero, al agrícola, al ganadero. Sí, esta es la política del siglo XXI. El diálogo, la negociación, el acuerdo. Y, por cierto, no le sienta nada mal a España. El año pasado, sin ir más lejos, España representó, en términos de creación de empleo de toda la zona euro, un 41%. Por tanto, sí, tenemos ese diálogo entre partidos políticos, escuchamos a otras fuerzas parlamentarias y creo que eso lo que hace es cargar de aún mayor legitimidad a las decisiones que se toman por parte del Poder Ejecutivo. Por tanto, yo no lo veo en absoluto un problema, sino todo al contrario, un activo de este Gobierno. Sobre las medidas que, lo he dicho antes, efectivamente en el Real Decreto Ley se incorpora ese mandato a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para que supervise e incorpore una mayor transparencia y una mayor capacidad de respuesta en caso de que haya desmanes que por pura codicia puedan hacer o perpetrar algunas de las empresas que puedan verse beneficiadas por este shock energético. Lo están haciendo, por cierto, todos los países europeos, da igual que sean de centro-derecha, de derecha y ultraderecha o de centro-izquierda, como es el caso de España. Y, por tanto, creo que esto es una medida adicional de protección a los consumidores y a los usuarios. Y, finalmente, sobre los presupuestos generales del Estado. El Gobierno de España, insisto, presentará los presupuestos generales del Estado. Pero es que lo dice como, bueno, la guerra, pero es que la guerra... Pero, vamos a ver, 4 millones de personas desplazadas, miles de personas muertas, atacando infraestructuras de gas y de petróleo. Hombre, creo que la dimensión, la envergadura de esta crisis que estamos viendo, las primeras réplicas de este terremoto, son gravísimas, son de una extraordinaria gravedad. Y, por tanto, creo que el Gobierno de España cumple con su deber, primero, respondiendo a la urgencia provocada no por el Gobierno de España ni por Europa, sino por 3 países que han decidido ir a una guerra ilegal. Y a partir de ahí el Gobierno de España cumplirá con su obligación, no le quepa la menor duda. Pero ahora lo importante es dar una respuesta a los sectores afectados por este shock energético y, en segundo lugar, continuar con una agenda de transformación que le está sentando bien a la economía española, que estamos ganando competitividad, que estamos respondiendo a la emergencia climática y que además le está sentando bien al bolsillo de los ciudadanos españoles. El otro día me daban el dato, simplemente para que los ciudadanos que lo estén siguiendo sean conscientes de cuán digamos, fuerte está España respecto a otros países. El pasado sábado el precio de la electricidad en nuestro país era de 14 euros el megavatio hora. 14 euros. Italia, Francia y Alemania ese pasado sábado tuvieron precios de la electricidad por encima de los 100 euros. 14 euros frente a más de 100 euros. ¿Eso es casualidad? No. Es convicción, determinación, decisión de un gobierno que durante estos últimos 7 años, frente al anterior, que solamente aumentó en un 3% la potencia,
en renovables ha aumentado en más de un 150% la potencia en renovables. Y eso, frente a aquellos que continúan defendiendo el uso de combustibles fósiles, pues creo que marca la diferencia a la hora de estar más preparados para responder a estas crisis. Y quiero recordar algo, sobre todo para la tranquilidad de los ciudadanos y ciudadanas. Cuando empezó la guerra de Putin en Ucrania, recordarán que tuvimos inflaciones de 2 dígitos y que teníamos el precio de la electricidad disparado como consecuencia del gas, entre otras cosas, particularmente del gas. Bien, el Gobierno de España movilizó entonces, a lo largo de distintos paquetes, en ese plan de respuesta integral, nada más y nada menos que 25.000 millones de euros. 25.000 millones de euros que, junto con el despliegue de las renovables, nos permitió ser uno de los primeros países europeos en recuperar una inflación del 2%. Por tanto, hay solvencia técnica, hay capacidad de experiencia, hay, por supuesto, poner a las personas, sobre todo a los más vulnerables, en el centro de nuestras prioridades políticas. Hay confianza por parte de los agentes sociales. Y espero, deseo, y yo creo que va a ser así, responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios de aprobar estos reales decretos leyes que son muy importantes para la gente de a pie de nuestro país. Presidente, me gustaría preguntarle si efectivamente para este primer decreto también con los márgenes tienen ese apoyo del resto de grupos para comunidad el decreto el jueves y confirmar que el de vivienda no irá el jueves porque decía días, semanas. Luego que esos 5.000 millones es el coste a las arcas públicas también en renuncia de recaudación. ¿Hasta cuándo es? ¿Equivale al cálculo hasta finales de año? Y por último, si en este caso se descartó la bonificación de los 20 céntimos para usuarios, ¿por qué se ha optado por esta vía para transportistas y el campo? Gracias. Bueno, muchas gracias. Sobre cuándo se van a tramitar los reales decretos leyes, hay una decisión por parte del Congreso de los Diputados, que como saben el Poder Legislativo es un poder distinto al Poder Ejecutivo, por tanto yo no puedo decir cuándo se va a convalidar el Real Decreto Ley de vivienda. Lo que sí que hay ya una decisión por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados es de convalidar este Real Decreto Ley la próxima semana. Y por tanto, pues cuando decida la Mesa, cuando decidan las Cortes Generales, nosotros pues trabajaremos desde ya para, influir y convencer al resto de grupos parlamentarios de que es importante también convalidar el Real Decreto Ley de Vivienda. Insisto, nosotros no vamos a renunciar. Aunque no haya una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, que no la hay a día de hoy, no vamos a renunciar a poner encima de la mesa medidas excepcionales en el ámbito de la vivienda ante una situación excepcional que es la que se está viviendo. Como se vivió, por cierto, con la guerra de Ucrania, también durante la pandemia. Se aprobaron por parte de muchos grupos parlamentarios, a izquierda y derecha, este tipo de medidas. Por tanto, si estamos en situaciones que desgraciadamente pueden derivar en situaciones y en coyunturas muy semejantes, pues bueno, yo pido a los grupos parlamentarios que también lo incorporen en el análisis y en la decisión de sus posiciones políticas. Pero en todo caso, efectivamente, hay, entiendo, una mayoría para la convalidación de todo este paquete de 5.000 millones de euros en este plan de respuesta integral a los efectos de esta guerra en Oriente Medio, y el paquete de viviendas, pues evidentemente lo tendremos que seguir trabajando con los grupos parlamentarios. Y respecto a la segunda de las cuestiones, pues si quiere ya con los secretarios de Estado les responderán a esta cuestión. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. Más allá de defender que este es un gobierno de diálogo y que ese diálogo a veces es duro, yo le quería preguntar si hacen algo de autocrítica de cómo se negocia. ¿Se negocia hasta el final con ese retraso? Es cierto que en la pandemia hubo un Consejo de Ministros que se dilató 9 horas, pero hasta ahora, al menos que sepamos nosotros, no había ocurrido que parte del Consejo de Ministros, algunos de los ministros del ala minoritaria, se negaran a entrar en una reunión del Gobierno para presionar en esas negociaciones, y si en esa autocrítica también incluyen que se esté priorizando a Junts y el PNV, partidos de corte más conservador, sobre sus socios habituales de izquierda, que entienden que
que siempre les van a secundar. Sobre presupuestos, me gustaría saber si, aunque no tengan los apoyos, los van a llevar al Congreso. Y si nos puede actualizar el margen temporal, porque hay quienes piensan que si nos vamos ya al A esta hora, del titulares, 5.000 millones en el nuevo escudo social. 5.000 millones, que pueden ser más, con novedades fiscales. La primera y fundamental, va a bajar el precio de las gasolinas y del gasoil, porque va a bajar la fiscalidad, 30 céntimos por litro menos. Y va a haber un cheque, sí, un cheque de 20 céntimos por litro, pero para agricultores y transportistas. Esto en materia de carburantes. En materia de luz, una bajada de impuestos de el 60% para abaratar la factura de la luz. Esto más una bonificación de 200 millones para las llamadas industrias electrointensivas, siderurgia, automóvil. Esto es lo que acaba de aprobar el Gobierno, un paquete especialmente centrado en carburantes, luz. Escuchamos a Sánchez. Muy importante para los españoles y españolas en relación con una guerra muy grave, con consecuencias que todavía desconocemos. Responderé a esas preguntas. No se preocupe, en otro momento. Centrándome en las cuestiones que tienen más que ver con el funcionamiento del Gobierno y con las decisiones que hemos tomado. A ver, me van a permitir, yo no desconocía que existiera, digamos, una previsión de horas de la celebración de un Consejo de Ministros. Pues sí, tenemos consejos de ministros que duran más, otros duran menos. Lo importante, insisto, es que el Consejo de Ministros ha puesto encima de la mesa un paquete de medidas de 5.000 millones de euros, en donde se responde a lo importante y a lo urgente. Y creo que esa es la confianza, la tranquilidad que pueden tener los ciudadanos y ciudadanas de que el Gobierno gobierna, que está pensando en la gente de a pie y que no solamente está en lo urgente, sino también está en lo importante. En continuar con ese paquete de descarbonización y electrificación de nuestra economía, que es lo que nos protege ante estos shocks. En segundo lugar, sobre los presupuestos generales del Estado. Yo lo he dicho, vamos a presentar los presupuestos generales del Estado. Lo he dicho, lo vuelvo a repetir. Presentaremos los presupuestos generales del Estado, sin duda alguna. Pero fíjese, los presupuestos generales del Estado van pues con una serie de procedimientos políticos, administrativos importantes, de previsión de crecimiento económico, de techo de gasto, en definitiva, de una serie de decisiones que a día de hoy me permitirá, pero creo, viendo ayer al Banco Central Europeo, que acaba de revisar a la baja las previsiones de crecimiento económico de la zona euro, afortunadamente, por cierto, para que también sepan los españoles y españolas, las primeras... Seguimos con la retransmisión y escuchando al presidente del Gobierno, comparecencia en plena guerra, con crisis interna en el Gobierno, extraordinaria importancia. Vamos a seguirla en RTV Play. Ahora la información de sus centros territoriales. Una alteración en esas previsiones de crecimiento. También en la evolución de los precios. Sánchez, imagen en directo. A esta hora, el presidente del Gobierno, situación de crisis, respuesta al shock energético. Escuchamos al presidente del Gobierno. Las políticas no se ajustan a la realidad económica del momento. Bueno, pues efectivamente estamos ante una situación que nadie ha provocado en España, en Europa. Tendremos que adaptarnos a ella. Y lo primero que lo hacemos es con la convalidación, espero, en las Cortes Generales de este Real Decreto Ley tan importante. Y en segundo lugar, sí le digo, mire, nosotros, por supuesto, vamos a presentar los presupuestos generales del Estado, pero también le digo, los presupuestos generales del Estado que tenemos nos están permitiendo crecer al ritmo que estamos creciendo, crear empleo al ritmo que está creándose empleo en la economía española y seguir reduciendo la desigualdad como lo estamos haciendo en estos últimos años. Por tanto, con toda humildad, somos conscientes de que somos un gobierno en coalición y con una minoría parlamentaria y, por tanto, yo no señalo a ningún grupo parlamentario. Yo lo que subrayo es la responsabilidad del momento, porque creo que lo tenemos todos. Da igual que se sea de izquierdas o de derechas, que se sea nacionalista o no nacionalista. Esta es una guerra que va a afectar, ya está afectando, al bolsillo de los ciudadanos en múltiples formas. Todavía no sabemos exactamente si incluso va a ser de una mayor envergadura. Por tanto, apelar a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para que entre todos demos certezas ante un momento de una extraordinaria incertidumbre. Y creo que si hacemos eso, pues estaremos haciendo un buen servicio a nuestros compatriotas. Por tanto, insisto, esperamos
que los 2 reales decretos leyes cuenten con una amplia mayoría de grupos parlamentarios y singularmente el que la próxima semana pues salga este paquete importante de medidas que, insisto una vez más, nos convertirá en el país de Europa con el mayor escudo social y económico frente a una guerra ilegal que no avalamos desde el primer momento. Sí, presidente. Cuando dice nos va a costar 5.000 millones de euros, está hablando fundamentalmente, no sé si puede dar el porcentaje, fundamentalmente son bajadas de impuestos. No es dinero que vaya a tener que poner el gobierno, salvo las ayudas directas, es casi todo, entiendo que es bajadas de impuestos, ¿no? Esto por concretar. Y luego la pregunta que le han preguntado a otros compañeros, pero ¿cómo garantizar que esas rebajas de impuestos vayan realmente a precios? Porque hemos visto, han incluido, parece, el tema de la CNMC, pero en el pasado hemos visto que la CNMC no hacía gran cosa. Lo vimos con las bajadas de impuestos en temas de alimentos. Los alimentos siguieron subiendo muchísimo, mucho de ese dinero no acaba yendo a los ciudadanos. ¿Cómo garantizar eso? Si tienen pensado realmente cómo hacerlo. Y luego el tema de vivienda, presidente, hasta ahora llevamos meses hablando de esto, ha habido bastante discusión. La ministra de Vivienda llegó a decir que esto era inconstitucional. ¿Han cambiado de opinión? ¿Creen que realmente esto, al margen de que Junts no lo quiera hacer, el PSOE en este momento cree que esto se podría hacer? Y si no sale esto, ¿alguna otra forma para que no suban los alquileres? Y ya como una cuestión de detalle, creo que estaban todos los compañeros preguntando un poco por encima de qué ha pasado esta mañana. Narrenos un poco cómo ha vivido esas horas. Ha habido, en fin, estaban fuera del Consejo de Ministros negociando usted con la vicepresidenta. Cuéntenos un poco cómo ha sido esas horas un poco diferentes a lo habitual. Pues las de un gobierno de coalición, o sea, es que no puedo decirle más, pues la de trabajar, hablar, llegar a acuerdos. Como saben ustedes, pues yo ayer estuve todo el día y en el día antes de ayer algunos me siguieron hasta allá, hasta Bruselas, pues yo he estado fuera y ya está. O sea, es que creo que, en fin, entiendo que pues el salseo pues es interesante para los medios de comunicación, pero en fin, yo es que creo que estamos hablando de un plan muy relevante, muy importante, y es al final el resultado de todas esas horas de negociación que hemos tenido a distintos niveles. Yo, por tanto, con eso me quedo y en relación con la vivienda decirle lo siguiente: este gobierno y también el Partido Socialista Obrero Español aprobó esta medida en distintas crisis que hemos venido sufriendo durante la pandemia y, como he dicho antes, durante la guerra de Putin en Ucrania. Ha habido otros momentos donde efectivamente hemos considerado digamos, el ala socialista, que no había razones que justificaran la prórroga de estas medidas excepcionales, pero evidentemente nos ha sobrevenido una nueva crisis, una nueva guerra, y por tanto, pues el Gobierno de España, efectivamente, y en este caso la parte socialista, pues es empático y receptivo a lo que proponen nuestros socios, no solamente de gobierno, sino también aquellos grupos parlamentarios con los que construimos mayorías parlamentarias como para aprobar importantes medidas como esta. En relación con los 5.000 millones de euros, efectivamente estamos hablando de rebajas de impuestos, pero efectivamente los impuestos financian servicios públicos, como usted bien sabe, ¿no? Y sobre la última de las cuestiones, decirle, uno, dotamos de mecanismos de flexibilidad en el Real Decreto Ley para poder ir respondiendo en función de cuál sea la evolución de los precios, y en segundo lugar lo que hacemos es otorgar o arrogar a la CNMC mayores competencias para la transparencia, la supervisión y la actuación en caso de que, en efecto, pues se cometan esas prácticas, digamos, contrarias al interés general, que creo que es también, espero y deseo, el sentir de las empresas energéticas. Y con esto, pues como ha dicho antes el director, creo que a las 4 tendrán ustedes una reunión más técnica para conocer los temas más específicos, más concretos de este Real Decreto Ley. Muchísimas gracias y buenas tardes. Esta es la imagen en directo, esta la comparecencia y estas las medidas. 5.000 millones de escudo público, que se mueve, como les vamos a contar, con 2 patas fundamentales. Primera pata, la pata de energía eléctrica. Lo que se hace es ha dicho el presidente del Gobierno, reducción drástica de la fiscalidad.
La pata eléctrica significa que el recibo de la luz va a ver como el 60% de los impuestos caen, menguan. Lo que se intenta es aliviar esa factura eléctrica. Se reduce el IVA del 21 al 10, los impuestos de generación eléctrica al 0 y lo que se intenta es abaratar el recibo de la luz menguando impuestos. Segunda pata, la de el combustible. De nuevo, también con rebaja de impuestos. 30 céntimos menos va a costar el litro a partir de mañana cuando se publique el Real Decreto. Esto bajando también fiscalidad y apoyando precio aquí. Además, el Ejecutivo anuncia que va a haber ayudas a los transportistas y a los agricultores de 20 céntimos por litro exclusivamente para ellos. Habrá bajada de precio y habrá apoyo a esos sectores. Estas son las dos grandes patas y una clave energética más. Si ustedes tienen butano, propano, todos esos precios quedan topados. Va a haber un máximo legal por encima del cual no se va a poder cobrar. Estos son los dos grandes elementos, tres si se incluye petróleo, butano y propano. Y a partir de aquí una división y una batalla interna que en estos momentos tiene a la parte de Sumar en su propia comparecencia. Ernesto Urtasun, desde el Congreso de los Diputados, han sido necesarios dos decretos, una bronca interna absolutamente inaudita y a esta hora Urtasun compareciendo para explicar el otro decreto, el de vivienda y el que pretende topar márgenes empresariales. Para explicarlo bien también, una cuestión es, la primera medida es que todos los contratos hasta 31 de diciembre de 2027 se verán prorrogadas las condiciones 2 años más. Esos contratos, como ustedes saben, como todo contrato de alquiler, tiene una subida anual vinculada al IPC y esa subida anual queda limitada al 2%. ¿Vale? Son las dos medidas a la vez. Ministro, yo le quería preguntar, dice que salen satisfechos, pero ustedes querían un decreto aun a riesgo de que decayeran esas medidas. ¿Qué ha pasado para que al final cedan en esto? Y también dicen que se dan más tiempo. ¿Cuánto estiman para traer ese decreto al Congreso? O sea, lo que nosotros no estábamos dispuestos a aceptar, y creo que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones esta semana, es que el Consejo de Ministros y el Gobierno no protegiera a los inquilinos y no diera esta batalla. Nosotros queríamos que se diera, era fundamental. Lo he dicho muchas veces, yo creo que la estrategia del Gobierno no puede ser autoimponerse un veto de cuestiones por las posibles dificultades parlamentarias que pueda haber en el Congreso, lo hemos dicho muchas veces. El Gobierno tiene que aprobar las medidas que cree y luego, evidentemente, pelear los votos, ¿no? Y, evidentemente, hoy es lo que hemos conseguido, porque la prórroga de alquileres sale del Consejo de Ministros, insisto, sale del Consejo de Ministros y entra en vigor mañana. Y, por lo tanto, ya está en vigor a partir de mañana. Esto quiero dejarlo muy claro al conjunto de personas a las cuales esto le afecta, que son muchísimas, como saben, en España. A partir de mañana esa medida ya está en vigor. Y a partir de aquí, evidentemente, pues ahora hay que pelear los votos y es lo que vamos a hacer. Y insisto, y quiero aprovechar para hacer un llamamiento a que nos movilicemos para que defendamos este decreto que es absolutamente fundamental para los derechos de nuestros conciudadanos. Buenos días, ministro. Buenos días. Quería preguntar si en algún momento esta mañana la parte de Sumar ha estado a punto de romper el Gobierno, si se les ha pasado por la cabeza. También les quería preguntar, después de todo lo que ha ocurrido, con ustedes fuera de, o sea, no entrando al Consejo de Ministros, retrasando el inicio de ese Consejo de Ministros, si esa imagen que se ha creado no es la mejor de las imágenes en un momento de crisis como el actual. Y por último, hay quien dice que de ustedes, de los ministros de Sumar, que todo ha sido un postureo. No sé qué responde a estas palabras. Bueno, voy por orden. A la primera pregunta que usted me ha preguntado, la respuesta es que no. Sumar lo que trabaja, y creo que lo hemos demostrado hoy y lo demostramos a lo largo del día, de los días en las distintas áreas de gobierno que ocupamos, pero también en relación con las peleas que damos en el marco del gobierno de coalición. Estamos aquí para gobernar y para lograr avances. Y creo que hoy hemos logrado avances muy significativos con las dos medidas que ya les he anunciado. Ese es el papel de Sumar, estar en el Gobierno para transformar y que el Gobierno adopte una dirección de protección de derechos y de avance social. Y creo que eso es lo que estamos haciendo y en lo que siempre vamos a trabajar. Evidentemente, hoy ha sido una negociación larga.
El motivo por el cual, evidentemente, se ha alargado el inicio del Consejo de Ministros es porque los primeros textos que teníamos a valoración no incorporaban estas medidas. Y, por lo tanto, lo que ha habido es una prolongación de la negociación durante la mañana hasta que hemos acordado las medidas y los textos correspondientes. Por lo tanto, lo que ha habido es, sobre todo, mucha negociación. Y quiero dar un mensaje también muy claro en relación a la otra pregunta que usted me decía. El Gobierno hoy lo que demuestra es que tiene capacidad de diálogo entre socios de coalición y que tiene capacidad de acuerdo y de dirección y de tomar decisiones en favor de la gente. Es lógico que se dialogue en un gobierno de coalición, es lógico que las negociaciones se alarguen, sobre todo cuando uno de los socios es muy exigente en alguna medida. Ustedes saben que con la prórroga de los alquileres venimos insistiendo desde el año pasado. Llevamos mucho tiempo con esta medida, el Partido Socialista conocía perfectamente y conoce nuestra posición en esta materia y, por lo tanto, a partir de aquí lo que se ha producido un diálogo que nosotros creemos que fortalece al Gobierno. El Gobierno hoy sale fortalecido porque el Gobierno hoy traslada un mensaje de que el escudo social es también con inquilinos y, por lo tanto, responde a los anhelos e intereses de nuestros conciudadanos. ¿Qué tal? Buenos días, ministro. Buenos días. Quería preguntarle cómo ha vivido usted esa situación inédita que se ha dado hoy en la Moncloa, que los ministros de Sumar, usted incluido, claro, se hayan opuesto a entrar en la sala del Consejo de Ministros para aprobar los decretos que estaban previstos. ¿Cómo se ha vivido esa situación? Usted estaba allí. Cuéntenos un poco para ver si nos podemos hacer una idea de cómo se ha producido esa situación, qué grado de tensión, qué grado de incomodidad y si usted cree que han atravesado esta mañana el momento más delicado de este Gobierno de coalición. Ya ha dicho que no se han planteado romper, pero quizás el más delicado. ¿Qué hay en el texto de vivienda para que Junts per Catalunya y también el PNV puedan votar a favor de la prórroga de los contratos de alquileres y del tope del 2% a la subida de los precios de alquileres? ¿Han introducido ustedes algo en el texto que Junts per Catalunya y el PNV o que les permita votar a favor? ¿Qué porcentaje de esperanza tiene y si les han hecho ustedes algún guiño en el texto? Gracias. Bueno, empiezo por la segunda cuestión que me plantea. Lo que hemos aprobado en el Consejo de Ministros es lo mismo que Junts y PNV han votado durante los últimos años desde el inicio de la guerra de Ucrania. Y, por lo tanto, además, hemos estado yo personalmente en contacto también con las fuerzas parlamentarias y también con Junts per Catalunya dialogando alrededor de esta cuestión. Y, por lo tanto, el diálogo sigue abierto. Nosotros estamos dispuestos a seguir discutiendo, pero también desde la firmeza que el Gobierno quiere aprobar esta medida. Y cuando el Gobierno quiere aprobar esta medida, también tiene que venir con propuestas y con textos al Congreso de los Diputados, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. A partir de aquí vamos a seguir hablando con los grupos. Hoy lo he dicho, no vamos a ratificar esto este jueves, vamos a darnos un margen para poder hablar con los grupos, pero desde el convencimiento de que esto tiene que sacar adelante y desde también la aprobación de la medida a partir de mañana, que eso me parece importante. Vamos a tener esta discusión, pero ya con la medida aprobada. Y, por lo tanto, también aquí pues vamos a darnos también un margen para poder discutirlo también con los grupos, pero evidentemente, insisto, no es nada que esta Cámara no haya aprobado y no es nada que estos grupos no hayan aprobado en el pasado. Y en relación a la primera pregunta que usted Esta es la señala, segunda pata y el segundo trámite. El primero, este escudo y esta bajada fiscal en luz y, sobre todo, en surtidor. La segunda, esta, vivienda, que entra en vigor tan pronto como se publique en el Boletín Oficial del Estado. Pero que están escuchando a Sumar. Sumar dice va a someter después a validación parlamentaria más adelante. A partir del jueves se tramita y el primer escudo y el segundo se va a buscar calendario, se va a buscar negociación, se va a dar holgura. Esto es lo que tenemos, un paquete con 2 decretos ahora mismo, con 2 sensibilidades en un gobierno y lectura a partir de aquí. ¿Qué análisis hacemos? Bueno, es que para el primer Real Decreto Ley sí que yo creo que el Gobierno cuenta con el apoyo necesario y por eso ya estaba prácticamente decidido, lo hizo el Congreso esta misma semana, que se convalidaría el próximo jueves. Para el tema de vivienda, pues lo ha dicho de hecho el presidente en 2 ocasiones durante su intervención, no están garantizados los apoyos en la Cámara y por eso probablemente se va a extender todo el tiempo que permite la ley, que es la convalidación en el plazo máximo de un mes. Bueno, en ese mes a ver si es posible tener ese respaldo. No lo parece, insisto que el propio presidente lo ha dicho, pero para Sumar era importante defender ese discurso
público y bueno, ya lo ha dicho también Urtasun, ¿no?, el ministro de Cultura, pues hay grupos ya en el Congreso que apoyaron el tema de la prórroga de los alquileres, pues ahora se verán en la tesitura de volverlo a hacer o no. Bueno, yo creo que lo que ha anunciado Sánchez son medidas de urgencia ante la situación que estamos pasando, tanto luz como gas, decíais, del 21% al 10%, los 30 céntimos menos en el litro, 7 euros con el depósito lleno. Yo creo que son medidas de supervivencia para un momento en el que Donald Trump está amenazando al mundo y también a nuestro país. Y respecto al segundo decreto, yo creo que aquí es muy importante qué va a hacer la derecha. Ahora está en el Congreso de los Diputados la pelota. ¿La derecha se va a atrever a que le suban un 30% de alquiler, un 20% a más de 1 millón de personas? A casi 2 millones de personas. ¿Está la derecha, está el Partido Popular y Vox de acuerdo con que en este país la gente se le suba el alquiler? Que salgan y que lo digan, que se retraten, porque esto es importante. No solo las medidas que hoy está anunciando el Gobierno, sino una derecha española, porque cuando hoy escuchamos a Pedro Sánchez comparecer en un momento de incertidumbre, de crisis, esto es proteger a tu gente, esto es proteger a tu país. Yo creo que lo que ha hecho hoy Sumar y lo que está haciendo el Gobierno en su conjunto es proteger a los españoles. Por eso tengo ganas de la próxima semana o la siguiente, cuando esto llegue al Congreso, de ver qué hace la derecha. Si apoyar a oligarcas yanquis o proteger a su gente y a sus bolsillos. La derecha, dices, compareciendo a esta hora, Miguel Tellado, el Partido Popular, imagen en directo, a esta hora, Tellado. Significa una auténtica batalla campal en el Palacio de la Moncloa. La vicepresidenta de los Óscar y el presidente superhéroe de la paz han protagonizado un duelo a garrotazos que avergüenza a los españoles y destroza la imagen exterior de nuestro país. Después de esto, Sánchez debería acuñar un nuevo lema: no a la guerra en el Consejo de Ministros. Creíamos haberlo visto todo con esta gente, pero hoy se ha llegado al despropósito máximo. Habíamos visto manifestarse a unos ministros contra otros cuando se celebró aquí en Madrid la cumbre de la OTAN organizada por el propio Gobierno de España. Los habíamos visto discutir en plena rueda de prensa posterior a la celebración de un Consejo de Ministros. También acusarse de ser malas personas. Los habíamos visto contradecirse en directo en los pasillos del Congreso de los Diputados. Lo que aún no habíamos visto es esto, lo de hoy, que se tiraran los trastos a la cabeza el día en que debían aprobar medidas para proteger a los españoles frente a la escalada de precios en productos básicos. Esta es la posición. Estabais planteando cuál es la posición del Partido Popular, servida ya. Y a partir de aquí, lectura, medidas, reacciones, ¿cómo leemos? Escudo presentado ya, plan integral. Vamos a ver, a mí me parece que no puede ser verdad lo que dice Ernest Urtasun, de que el Gobierno sale fortalecido, porque si haces 2 ruedas de prensa y 2 decretos, cuando querías hacer una rueda de prensa y un decreto, fortalecido no sale. El primer decreto es evidente que, salvo que haya posiciones politiqueras ahora del Partido Popular, saldrá aprobado con una votación masiva del Congreso. Quizá quien se borre sean los de izquierdas. Y el segundo decreto, en mi opinión, no tiene ahora mismo ningún voto que no sea de los socios de la izquierda radical a la izquierda del PSOE. ¿Tú crees que sale apoyado? Yo estaba diciendo con las palabras de Tellado, la impresión es que le den por saco al Gobierno, que se vaya al Gobierno. Por eso digo que serían posiciones politiqueras, porque el contenido del decreto es al 85% lo que le propuso el PP, y el PP dijo desde el primer día, copiémelo. Lo que le propuso el PP está copiado de lo que hizo el Gobierno en la guerra de Ucrania. No puede ser. Vamos a ver si ahora el copyright de las bajadas de impuestos lo tiene el PP. Esto es más viejo que el fuego. O sea, vamos a dejar aquí ya de darle al PP el copyright de algo que es common knowledge. Acuérdate que con la guerra de Ucrania, las bajadas de impuestos, el Gobierno no las quería aplicar, como decíamos antes, y el PP insistió. Basta que la comparecencia de Tellado va en también la dirección clásica de vamos a arreglarle el problema al Gobierno a base de
sobreactuar y sobreexagerar todo. No sé qué venía que si la vicepresidenta de los Oscars, que es el superhéroe de la paz. Pero hombre, si ya con el espectáculo, si solo tienes que salir y decir esto está mal y ya está. Entonces, claro, pero el PP no pierde, igual que este gobierno no parece perder una ocasión de pegarse un tiro en el pie, el PP no pierde una ocasión de arreglarle los problemas al gobierno. Dicho esto, vamos a ver lo que pasa con el primer decreto. Yo no descarto la posibilidad de que alguien vea la oportunidad de seguir hurgando en la herida. O sea, yo en este momento no las tendría todas conmigo. ¿Cuál es la cuestión? Que yo creo que es una jugada política de altísimo riesgo, porque la gente está esperando eso. Iba a preguntar. No me vengas con tal. Y lo del segundo decreto, bueno, pues esto ya se tumbó. Entonces aquí vamos a tener dos cuestiones que explicar. Una, ¿por qué presentamos un decreto que sabemos que no va a salir? Y dos, ¿por qué nos arriesgamos a recibir una nueva derrota y que el titular sea nueva derrota del gobierno? Entonces, hay mucha lectura que estáis haciendo en la mecánica y en la política de la política, pero hay una lectura en las cosas que ha aprobado la política, lo que afecta a la gente, y yo os planteo más lectura de esto. Ahora mismo 30 céntimos menos en litro, pero con bajada de impuestos y bonificaciones fiscales. ¿Esto cómo lo leemos? ¿Esto a la gente cómo le afecta? ¿Cómo nos queda? ¿Cómo nos deja? Yo creo que va a tener efectos, ¿no? Positivos, que igual serán mejores o peores en función de cómo evoluciona el precio del petróleo, ¿no? Ahora mismo yo creo que puede suponer un alivio. Yo echo de menos, y es algo en lo que insisto bastante, las ayudas al transporte, porque después de la guerra de Ucrania, cuando estalló la guerra de Ucrania, hubo la gratuidad, ¿no? del cercanías, que yo creo que alivió a muchísimas familias que tienen hijos que estudian y cogen habitualmente el transporte público, trabajadores. Ahora se ha prescindido de esta ayuda y creo que, que el hecho de que el PP se centre fundamentalmente en el lío que ha habido en el gobierno, pues y no critique las medidas, pues puede ser una puerta abierta a apoyarlas, pero también es cierto que en 2022 las medidas de la guerra de Ucrania salieron con los votos justísimos en el Congreso. Hablábamos ahora, Ruiz, de dar una patada en el culo a los españoles. Yo creo que esto se puede traducir en eso. Yo creo que está bien toda bajada que pueda solventar la economía familiar, pero si no se topan precios, si siempre ganan los mismos, no sirve de nada, porque hoy bajas los impuestos y dentro de una semana pagas los mismos precios. Bajar impuestos no es bajar precios. Bajas impuestos, pero siempre hay un empresario que en vez de hacer la guerra está haciendo el guarro y que intenta como un buitre sacar un beneficio de esto. Por eso hay que topar y limitar. Vamos a seguir leyendo. Esto es lo que acaba de dejar el gobierno. Pan integral, 5.000 millones. Periodistas como objetivo. Y nuevas infraestructuras energéticas en la Diana. La mayor refinería de Israel atacada. Más petroleros hundidos. Y primer caza norteamericano derribado. Netanyahu pide enviar tropas. You can't do revolutions from the air. There has to be a ground component. Y Hezbollah responde con este mensaje. Irán tira de propaganda y advierte a su gente de posibles ataques de falsa bandera. Pero a Arabia Saudí se le acaba la paciencia con su vecino iraní y muestra su músculo militar. Mientras Trump sigue enredando. ¿Tropas o fin de la guerra? El gobierno aprueba un plan social para menguar los efectos económicos de la guerra de Irán. Son 5.000 millones que pasan fundamentalmente por la bajada del IVA en la luz y en los carburantes. Lo que se busca es abaratar el recibo de la luz y abaratar la factura de repostar. Hasta 30 céntimos por litro más barato va a ser la gasolina por decreto. Esto es lo que aprueba el gobierno. La medida que acaba de dividir al Ejecutivo, porque todo esto se produce después de un Consejo de Ministros en el que los 5 miembros de Sumar se han negado a entrar. Han tenido que negociar, se ha pospuesto el acuerdo y se ha cerrado finalmente con 2 decretos.
Este, el que se saca adelante, y otro para topar precios de alquiler y vivienda. Enseguida les contamos lo que se aprueba y cómo se aprueba. Hoy, guerra interna en el gobierno y recorrido a partir de aquí. Enseguida. Se desata la mayor crisis en el gobierno de coalición. Sumar se declara en rebeldía frente a Sánchez. El motivo: no entendemos cómo ahora no lo podemos hacer. Las graves discrepancias con el plan anticrisis por la guerra en Irán. Sumar exige que la vivienda forme parte de las medidas antiguerra. Queremos también que haya medidas de vivienda. Y el gobierno irá aquello que tenga consenso. Los ministros de Sumar bloquean el arranque del Consejo de Ministros, se niegan a entrar y lo retrasan. Estamos ahora en lo urgente. Máxima tensión, negociación in extremis. Sánchez y Yolanda Díaz acaban tomando las riendas. En lo que estamos es en dialogar, en negociar y en acordar. Y finalmente llega el acuerdo. ¿Seguro? Seguro, dice la ministra Mercado. Pulso en Moncloa hoy, en Mañaneros 360. El gobierno aprueba un plan de respuesta, de escudo social ante la guerra de Irán de 5.000 millones de euros, que va a suponer bajadas en impuestos en la luz y en los combustibles. Sánchez lo ha anunciado así. Que estoy muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo y la situación a la que nos están llevando determinadas decisiones y determinados gobiernos. Que las guerras también a los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros. España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea en respuesta a esta guerra ilegal que no avalamos. En una mañana de crisis política hasta el punto de que los ministros de Sumar se han negado a entrar en el Consejo. Han pospuesto esa decisión para expresar su protesta ante el decreto que se preparaba, el de esta bajada fiscal. Y han planteado un segundo decreto que también sale adelante. Un segundo decreto para topar las subidas del alquiler y controlar precios y márgenes. Lo que tenemos ahora mismo son dos decretos de un Consejo de Ministros que plantea escudo social con rebajas en la luz y rebajas en los combustibles. Cristina Cañedo. Sí, 80 medidas que salen adelante de este Consejo de Ministros extraordinario. El presidente del Gobierno resta importancia a lo vivido y aquí en Moncloa dice: bienvenidos a un gobierno de coalición, bienvenidos a la política del siglo XXI, hablamos con todos y eso nos da todavía más legitimidad. Sobre la mesa esas medidas que incluyen rebajas fiscales, ayudas directas a los sectores más afectados y también ese otro Real Decreto, el de vivienda, que Sánchez reconoce que todavía no tiene los apoyos, no irá al Congreso la semana que viene. Todavía hay que negociarlo. Lo que se aprueba es esto, un Real Decreto, un apoyo de 5.000 millones. Este es el escudo social que se emplea este año, después de haber tenido escudos similares, pero todavía muy lejos del que planteamos cuando comenzó la guerra de Ucrania. Entonces fueron 25.000 millones de escudo social. El gobierno dice hoy: estos son 5.000 millones, por ahora puede haber más. De momento van a beneficiar a 20 millones de ciudadanos y a 3 millones de empresas. Este grupo de medidas tiene dos patas. Primera pata, la pata de combustibles. Y lo que se hace es rebajar los impuestos que hasta ahora gravaban el carburante a este nivel. El IVA baja del 21 al 10%. Los impuestos especiales bajan hasta 7 puntos. Traducción en el surtidor. Lo que va a ocurrir a partir de aquí, esto dice el gobierno, es que el litro que ahora costaba 1,89 va a pasar a costar 30 céntimos menos. En este paquete de carburantes, atención a esto, bajada de impuestos para todos y ayudas específicas para transportistas y agricultores, que sí van a disfrutar de los 20 céntimos por litro de descuento cuando paguen en el surtidor. Esta es la primera pata, combustibles. Segunda pata,
factura de la luz. Y aquí la rebaja fiscal, dice el Gobierno, es del 60%. El IVA baja del 21 al 10. Se anulan otros impuestos. El resultado es que la factura de la luz debe abaratar sus peajes un 60%. En todo esto, de nuevo, el Ejecutivo añade algo más. Luz, combustibles y, ojo a esto, propano y butano también topados. Esta es la parte socialista del decreto, porque Sumar añade algo más. Sumar añade esto: control de los márgenes para evitar que pase lo que pasó en la crisis anterior, que los márgenes de las empresas subieron mucho más que los salarios. Se va a controlar desde la CNMC cuáles son estos márgenes empresariales. Y se añade algo más: una bonificación a las conocidas como empresas electrointensivas. En castellano, va a haber 200 millones de euros para cerámica, siderurgia, automóvil. El Gobierno hoy plantea 2 decretos, con la vivienda en el segundo, con la vivienda que pedía Sumar todavía sin avales. El Gobierno dice hoy todo este paquete social y estos 2 decretos para esto. Bajaremos también el IVA al 10%, los impuestos que afectan al precio de la gasolina, al gasoil. Se va a traducir en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos de euro por litro en función del carburante. Unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio. Este es el resumen de lo que hoy plantea el Ejecutivo, tras una bronca interna que hoy ha roto el Consejo, que ha dividido al Ejecutivo, así que primero impacto ciudadano, después bronca política interna. Impacto ciudadano. María Escolar, ¿cuáles son las cifras que ahora mismo plantea el Ejecutivo? Bueno, pues esos 5.000 millones de euros, esas 80 medidas, dicen que es el mayor escudo económico y social de toda la Unión Europea, y para el ciudadano van a suponer una rebaja en su factura de la electricidad, como has contado, de hasta un 60% y 7 euros menos aproximadamente cada vez que vayamos a llenar el depósito de gasolina del coche. Habrá ayudas directas para los sectores más afectados, para los agricultores y ganaderos, 20 céntimos por litro menos. Ayudas también para la compra de fertilizante. Para aquellos hogares más vulnerables se reforzarán el bono social térmico y el eléctrico. Se van a controlar que las empresas no se lucren con estas ayudas, y además también en esas ayudas estructurales, en esa apuesta por las energías autóctonas de nuestro país, también habrá deducciones en forma de IRPF para la instalación de placas solares, entre otras. Pero además nos cuentan que llevan ese segundo Real Decreto Ley con protección para la vivienda, aparte para buscar ese consenso con la mayoría parlamentaria. Poniendo en marcha una reducción drástica de la fiscalidad energética. Así, por ejemplo, vamos a bajar los impuestos sobre la electricidad en un 60%. Vamos a suspender el impuesto a la producción, reduciendo el impuesto especial al 0,5%. Y vamos a bajar el IVA de la electricidad del 21% al 10%. Esto es el fondo de lo que se aprueba y el impacto que tiene sobre nosotros. Pero hoy han sido extraordinariamente llamativas las formas. Ha habido batalla interna entre el Partido Socialista y Sumar. Ha habido crisis en el Gobierno y hoy el presidente del Gobierno, preguntado por esto, decía salseo. ¿Qué ha pasado esta mañana? Pues el salseo pues es interesante para los medios de comunicación, pero en fin, yo es que creo que estamos hablando de un plan muy relevante, muy importante, y es al final el resultado de todas esas horas de negociación que hemos tenido. Sumar protesta incluso el término. Acaba de comparecer en segunda comparecencia en el Congreso de los Diputados Ernest Urtasun para decir que esta era una cuestión esencial y de fondo, que la vivienda tenía que estar sí o sí en este escudo social. Pedro Gómez, Congreso de los Diputados.
ministro Urtasun se muestra satisfecho porque finalmente, tras una larga y dura negociación, han podido incluir las medidas que exigían desde Sumar en esos reales decretos, y dice que en ningún momento se han planteado romper con el gobierno, sino al contrario, trasladar el mensaje de que el gobierno está con la ciudadanía y con los inquilinos, conscientes de que aún no tienen los votos suficientes para sacar ese real decreto que protegería los alquileres. Dicen que se van a tomar ahora el tiempo necesario para las negociaciones, aunque fuentes de la negociación se muestran optimistas, aseguran que ya ha habido contactos con Junts y que se muestra favorable a negociar y dialogar. Todos los contratos que estén en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027 verán automáticamente su duración prolongada durante 2 años. Para este segundo Real Decreto también les quiero decir que nos vamos a dar un plazo de ratificación más grande para que entren en vigor ya mañana. El Partido Popular acaba de reaccionar, diciendo que hay 2 decretos. Uno de izquierdas, el de Sumar, y uno de derechas que le han copiado a él. El PP dice bienvenidos a la fachosfera, pero a partir de aquí, el Partido Popular no garantiza su voto a favor, ni en uno ni en otro. El PP dice va a votar en contra en uno y ahora mismo deja en el aire el segundo. Pablo Collantes. Se abre a estudiar las medidas. Ojo al nombre de esos decretos. Acaba de comparecer Miguel Tellado, que dice se abre a aprobar el decreto de lo que ellos llaman de derechas, porque aseguran que la Moncloa está copiando las ideas que el Partido Popular ya proponía hace 15 días o que Feijóo llevaba ayer mismo a Bruselas, pero de ninguna manera, dicen, aprobarán ese decreto, apoyarán ese decreto de izquierdas, el que incluye medidas en vivienda. Dice que España no merece la vergüenza que ha dado hoy este gobierno de coalición. Aquí en Génova cogían sitio en la primera fila para disfrutar de ese enfrentamiento en un día en el que el Partido Popular, Javier, está entonando también el no a la guerra, pero no como cabría esperar, sino con ironía. No a la guerra, dicen, en el Consejo de Ministros. La vicepresidenta de los Óscar y el presidente superhéroe de la paz han protagonizado un duelo a garrotazos. Después de esto, Sánchez debería acuñar un nuevo lema: no a la guerra en el Consejo de Ministros. Hoy se ha llegado al despropósito máximo. Esto es lo que intenta bajar los precios de combustible y luz. Y la realidad de la guerra lo que los está disparando, porque hoy han continuado los bombardeos precisamente sobre instalaciones petroleras. Estas son las alarmas que han sonado esta pasada noche en Haifa, donde en instalaciones de refinería y en zonas petroleras, esto es lo que ha ocurrido. Los bombardeos continúan. Se está jugando con el petróleo como rehén, se está disparando sobre refinerías, sobre instalaciones petroleras, y esto sigue disparando el precio en el surtidor. Mario Montero. Un botón de muestra, Javier, es que en esta gasolinera, que es low cost, hoy el propietario nos comentaba que ha tenido que comprar a una petrolera el diésel a 2 euros el litro. Así que en una gasolinera de bajo precio, mañana es posible que tenga que ponerlo precisamente a ese precio. Pero la imagen del momento es esta que os ofrecemos ahora mismo. Estas son las consecuencias del anuncio de Pedro Sánchez. Ahora mismo las gasolineras se han vaciado completamente. Son prácticamente un desierto de vehículos. Los únicos que están echando gasolinas son porque es una necesidad perentoria y urgente. Todo el mundo ha guardado el coche a la espera de que mañana se haga efectivo ese Real Decreto Ley, se publique en el BOE y puedan disfrutar de esa rebaja de 30 céntimos aproximadamente en el litro de combustible. Esto que está enseñando Mario, muéstranos, es importante. Claro, mañana van a bajar hasta 30 céntimos en cuanto se publique esto, los carburantes. Y la gente está diciendo, no me voy a gastar 30 céntimos más. Lo que estamos viendo, Mario, es, dices tú, desierto en el surtidor.
Esta es una de las imágenes del momento. Este coche que acabamos de ver ha llegado hace un momentito por aquí. Te digo que desde el anuncio de Pedro Sánchez no han pasado ni 10 coches. Todo el mundo pendiente, es el efecto inmediato, es la consecuencia de ese anuncio. Todo el mundo ha guardado el coche, salvo que tengan el depósito a cero o sea una necesidad urgente, que sea algo de su trabajo muy importante y tengan que echar. Todo el mundo está a la espera de esa publicación en el BOE para poder gozar de esa rebaja. Es que estamos hablando de que llenar el depósito a partir de mañana en 24 horas valdrá 7 euros menos. Esto es lo que está ocurriendo y las consecuencias de lo que está ocurriendo. Toda la situación. Digo que mientras todo esto está pasando en lo político, mientras se intenta frenar el precio en lo político, en lo bélico, ese precio se está disparando. Y se está disparando todavía más porque Netanyahu ha abierto la posibilidad de invadir Irán, de enviar tropas sobre el terreno y de tomar la isla de Hark, donde el refino mundial se concentra. Lo que tenemos ahora mismo es una amenaza de guerra sobre el terreno. Vamos a Jerusalén, última hora allí, Sara Lozano. Israel ha atacado a Irán esta noche hasta primeras horas del día, después de que Netanyahu abriera la puerta a una operación terrestre para derrocar al régimen de los ayatolás. A las pocas horas, el país persa anunciaba que el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Ali Mohammed Naimi, ha muerto de madrugada en estos ataques aéreos israelíes. Mientras, siguen los bombardeos en el Golfo. Emiratos Árabes Unidos y Bahrein han denunciado la llegada de misiles a su territorio y el vecino Kuwait denuncia ahora que su refinería Mina al-Ahmadi, atacada ayer mismo, ha sufrido nuevamente hoy impactos de drones que han provocado incendios en esta instalación. La guerra se está recrudeciendo sobre el petróleo y se está recrudeciendo sobre el terreno. Ahora mismo lo que tenemos son ya más de 2.500 muertos y un escenario especialmente delicado, Líbano, donde Israel está aplastando toda resistencia. Vamos hasta allí, ahora mismo la situación crítica allí, Pilar Cebrián. Estamos en Akbie, que es un pueblo del sur del Líbano, concretamente ahora en un edificio que ha sido bombardeado por el ejército israelí, en el que había varios laboratorios de medicamentos, varios laboratorios farmacéuticos que al parecer pertenecían a un hombre que era miembro de Hezbollah y por eso al parecer ha sido bombardeado por el ejército israelí. Estamos en una zona muy conflictiva donde el partido milicia tiene en muchos sectores mucho más poder e influencia que el propio gobierno libanés o que el ejército, y eso hace que provean de algunos servicios a la población y que el bombardeo de estas infraestructuras esté teniendo también un impacto en la población. Por ejemplo, también el ejército israelí ha bombardeado varias gasolineras a la Hamana que también pertenecen a esa red de financiación de Hezbollah, pero eso ha provocado que hayan dejado sin este servicio, sin acceso a carburante a muchos de estos pueblos. Mientras tanto, el conflicto avanza, la incursión terrestre sigue su curso y ya se ha superado el 1.000.000 de muertos. De entre ellos hay 118 niños y 40 trabajadores sanitarios. Los líderes mundiales están pidiendo el fin de las hostilidades. La Unión Europea ha cerrado una posición más cercana a la de Sánchez, pidiendo el fin de las hostilidades. Y hay también petición desde el Vaticano. Lo ha hecho el propio Papa, donde hoy ha tenido en Vaticano reunión el rey Felipe VI. Vamos hasta allí, Begoña Alegría. Ha sido una visita breve de una jornada matinal que ha empezado en el Vaticano con ese encuentro con el Papa León XIV, que han hablado sobre todo de la próxima visita del pontífice a España en el mes de junio y han hablado también de los asuntos internacionales que están en la mesa en los tiempos que nos ha tocado vivir, como decía el rey Felipe. Y después se han trasladado aquí a la Basílica de Santa María la Mayor para cumplir con una tradición que se remonta en los siglos, desde que Felipe IV instauró una renta anual para cubrir los gastos de la Basílica y se ha reconocido con unos privilegios a los futuros monarcas españoles, como ese título honorífico de protocanónigo de la Basílica de Santa María la Mayor, porque son muchos los lazos que hay entre España y la corona española con esta basílica, empezando por una escultura del propio rey Felipe IV y todo el artesonado interior que está hecho con el oro traído de América y donado por los Reyes Católicos.
Hemos hablado del tiempo que nos toca vivir, de estos días en los que tanta claridad necesitamos, claridad de obra y de palabra, y que todos, cada uno en nuestras respectivas circunstancias y responsabilidades, sepamos ser para los demás un pequeño faro de concordia. Hoy ha habido mucho ruido político, pero hay una clave fundamental y es el fondo de lo político. ¿Funcionan o no estas medidas? ¿Alivian o no estas medidas? Santaolalla, Marisol, lectura primero de las medidas. Bueno, yo creo que son medidas urgentes en una situación urgente. Hablar de luz, de gas del 21% al 10%, hablar de carburantes, hablar del efecto del bolsillo de la gente, creo que son medidas útiles. Lo más útil va a ser cuando se puedan topar precios, intervenir, cuando la gente no se le suba el alquiler. Por eso es tan importante el primer decreto como el segundo, porque no es suficiente quitar impuestos. Bajar impuestos no es bajar precios. Bajar impuestos es un día sí y al día siguiente hay un beneficio empresarial. Por eso es muy importante limitar, topar, parar, frenar, no solo controlar. Así que yo espero que no se quede en lo que hemos conocido esta mañana. Yo creo que inicialmente son buenas medidas. Yo creo que cuando vayamos a poner gasolina ya a partir de mañana notaremos en la factura del combustible la rebaja. Creo que además era fundamental actuar sobre los sectores que están más implicados. Y creo que lo de la vivienda merece un debate en este país mucho más serio que sacar medidas y más quien fue ministro de Trabajo, quien ha trabajado con todas estas medidas y quien estuvo en los asuntos sociales es Jesús Caldera. Exministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias, buenas tardes. Está siendo un Consejo de Ministros calentito. ¿Cómo lo evalúa usted? Las medidas aprobadas son estas, bajadas fiscales para bajar precios. ¿Esto funciona? Lo que funciona son medidas, en mi opinión, muy completas, positivas. Lo ha indicado el presidente del Gobierno, es decir, es el mayor escudo social aprobado en toda la Unión Europea y tiene que funcionar. Normalmente la fiscalidad sobre los carburantes tiene un efecto inmediato. Entonces esperemos que mañana haya una bajada significativa del precio del petróleo. ¿Por qué digo que es positivo? Pues porque hay un gobierno que tiene determinación, que quiere proteger especialmente a los más necesitados y que pone encima de la mesa medidas de esta naturaleza. Hoy he leído un informe de Goldman Sachs, que no es verdad sospechoso de izquierdismo, indicando lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos no hay ninguna medida de protección social y lo que está ocurriendo, ya ha detectado esta consultora, es una transferencia de renta directa de los que menos tienen a los que más tienen. Es decir, lo de siempre cuando gobiernan personajes como Donald Trump. Por cierto, el señor Tellado tiene bastante poca gracia, porque lo que tiene que decir a los españoles es porque han apoyado esta guerra, porque la han apoyado desde el primer minuto. ¿O es que no recordamos que el Partido Popular criticó acerbamente al presidente del gobierno por impedir que se utilizaran las bases españolas para asesinar civiles, para crear una crisis mundial, para reforzar al régimen iraní? Es decir, eso es a lo que tiene que contestar. El gobierno no ha provocado esta situación, pero está actuando con la mayor determinación de toda Europa. Chapó, Ministro, les ha felicito provocado hoy, y ha dejado encantado hoy una mala de imagen ello. el gobierno con esa división interna. A ver, Javier, es lo que tenemos. Este es el pluralismo. Esto es lo que hay. Tenemos un Parlamento muy plural en el que todo se tiene que discutir y negociar. Yo no creo que haya dejado esa imagen, porque claro que el problema de la vivienda es esencial. Ya veremos a ver si conseguimos en la votación que haya una mayoría suficiente para poder efectivamente congelar los precios de los alquileres. Ojalá sea así, pero en fin, el diálogo para eso está. El gobierno al final aprueba 2 decretos ley importantísimos, y no solo por el volumen de gasto, sino por la incidencia inmediata en la vida de los ciudadanos y en la vida de la actividad económica de España. Pues lectura de urgencia, exministro, gracias de verdad. Hoy día complicado, le agradezco en serio. Un abrazo. Muy bien, gracias por todo. Losada, Alberto, lectura de las medidas y de la forma de las medidas, de la división interna. Javier, el titular del día yo creo que está muy clara, para habernos matado. Entonces esto era para habernos matado.
Entonces vamos a darnos satisfechos con esto. ¿Estas medidas funcionan? A corto plazo sí, pero en el medio y largo plazo no, porque efectivamente las rebajas fiscales acaban siendo absorbidas por la voluntad de buscar. Entonces, ¿qué echo de menos? Bueno, no quiero insistir, yo echo de menos mi espada social. O sea, igual que la política fiscal es un instrumento poderoso cuando se bajan y también cuando se suben. A lo mejor necesitamos medidas, necesitamos reforzar dos cosas para que estas medidas tengan verdadero impacto sostenido en el tiempo. Más allá de este fin de semana, que ya te digo yo que no van a bajar 30 céntimos los combustibles, ya te lo puedo garantizar. Uno, mayor control, que es fundamental, mayor control. Y dos, oye, utilizar la otra palanca fiscal. La otra palanca fiscal es subir impuestos, que también es la manera de combatir la especulación. Alberto. De alguna manera tiene que haber un control para aquel al que se le hacen medidas de ayuda. A las gasolineras se les está ayudando con bajarnos el precio, aunque parezca una locura, porque nos está permitiendo ir a echar gasolina. No solo nos ayuda a nosotros, sino también a ellos, con lo cual ellos evidentemente tienen que tener algún tipo de control, como decía Antón, estoy completamente de acuerdo. Ahora también pienso una cosa, una bajada de 30 céntimos del precio de la gasolina y del gasóleo es prácticamente dejarlo a como estaba antes del inicio de la guerra. Yo creo que aunque sea injusto, porque es injusto, no podemos quitarnos todo el efecto de la guerra. Tenemos que saber que tenemos que esforzarnos porque hay una guerra que es injusta para nosotros, pero no nos pueden quitar todo el efecto. Está habiendo reacciones políticas todavía, porque hoy hay dos niveles de lectura. El primero es si esto va a ser suficiente y funciona. Y el segundo es el de la división de un Ejecutivo que hoy ha tenido a 5 de los ministros negándose a entrar en el Consejo de Ministros. Acaba de hablar Gabriel Rufián también. Las reacciones siguen sucediéndose. Rufián. En el contexto actual, cualquier medida es buena, por muy insuficiente que sea. Creo que el movimiento de Sumar pues está muy bien, la vivienda es algo que se tiene que arreglar o no habrá izquierda que valga. Ahora bien, desde Esquerra Republicana entendemos que en el contexto actual era muy complicado de tumbar cualquier medida para intentar paliar la situación. Pero celebramos que la gente utilice toda su fuerza negociadora para poder mejorar. Una de las ministras que no ha entrado en esa primera reunión es Sira Rego, ministra de Sumar. Sira, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Permítame que le pregunte primero por lo segundo, pero se rompe la imagen, se daña la imagen de un gobierno hoy roto en dos. Yo creo que no. Primero, tenemos que acostumbrarnos a que el diálogo y la negociación tiene que formar parte necesariamente de un gobierno de coalición. Y en todo momento lo que se plantea es llegar a síntesis a través del diálogo y del trabajo. Hemos tenido que extender más el proceso de negociación, pero consideramos honestamente que se ha hecho en base a un objetivo que mejora sustancialmente el Real Decreto que se ha sacado, que lo mejora y sobre todo que abre posibilidades de materializar un segundo Real Decreto que tiene que ver con la vivienda y con la prórroga de los contratos de alquiler vigentes hasta el 31 de diciembre del año 2027. Y no es una cuestión menor. Creemos que no es una cuestión menor, al contrario, es el problema principal de este país que se puede ver agravado además con este contexto. Pero lo lógico no hubiera sido que ustedes lo negociaran antes. Que 5 ministros digan yo no entro a este Consejo, ¿no daña la imagen del Ejecutivo? Yo creo que hay que normalizar el diálogo, creo que hay que normalizar los procesos de negociación. A mí me parece más interesante el entender para qué se negocia y sobre todo cuál es el objetivo legítimo que se persigue con una negociación. Esto no es ruido. Esto no es puesta en escena. Esto lo que es un proceso en el que dos fuerzas políticas que lógicamente tienen programas que no son exactamente el mismo, pues tienen que llegar a una conclusión y a una síntesis. No es sencillo el contexto. El presidente yo creo que lo ha situado. No tenemos ahora mismo la correlación de fuerzas parlamentarias para aprobar todo lo que tiene que ver con los mecanismos de vivienda. Hay otro Real Decreto que nosotros consideramos que se podía mejorar. Hemos trabajado hasta el último momento en ello. Creo que donde hay que poner el punto y hay que fijar la atención
es en el resultado que hemos conseguido. Y honestamente creo que es un resultado que es positivo. Estamos hablando de un escudo social, el mayor escudo social de Europa. Estamos hablando de un gobierno que se ha posicionado nítidamente en contra de la guerra. Creo que la diferencia dentro del gobierno es notable, más allá de lo que haya sucedido hoy. Pues evidentemente somos dos fuerzas políticas. Una, estamos a la izquierda o un grupo de partidos a la izquierda del Partido Socialista, que tenemos una orientación política e ideológica diferente y que yo creo que se ha ido viendo a lo largo de estos 2 años y medio en política de vivienda, en política social, en todo lo que tiene que ver con la guerra. Sí. Una última cuestión. Le pido de brevedad, si es posible. ¿Cómo van ustedes a garantizar que no hay márgenes excesivos? ¿Qué medida concreta se ha tomado hoy? Claro, se plantea un mecanismo a través de la CNMC que de alguna manera supervisará esto y permitirá disponer de acciones concretas para que se respeten estos márgenes. Lo que no tiene sentido es que la rebaja del IVA sirva precisamente para hacer caja a costa de los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas en este contexto. Por tanto, la medida lo que persigue es, de alguna manera, controlar estos márgenes empresariales para que los precios no se vuelvan a disparar por la puerta de atrás. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ministra de Sumar, gracias y un abrazo. Gracias. Titular de cierre aquí. ¿Cómo lo vas a controlar? Patatas. No hay ningún control sobre los precios. Ese nuevo instrumento de la CNMC, cuando hasta ahora, que ya lo tenía, no ha hecho nada, patatas. Bueno, un gobierno que apuesta por unas medidas que tendrá que llegar más lejos y una derecha que apuesta por oligarcas yanquis. Nuestros bolsillos se cuidan y se protegen topando precios, no aplaudiendo a Donald Trump ni a Netanyahu. El PSOE tiene que ser consciente que tiene que darle aire a Sumar, pero me preocupa la inseguridad de primero topar alquileres y luego que no salga en el Congreso. Losada. Espada social, Javier. Espada social, eso es lo que necesitamos. Control de precios, control de empresas. Yo espero que la reforma, me conformo con que haga una cosa, que es multiplicar por 10 las multas que se pueden poner. Bueno. Ya verás cómo mejoramos un poquito. Pues terminamos hoy así, otra mañana, hoy muy complicada en lo político, dando la enhorabuena a nuestros compañeros de La Revuelta, líder indiscutible, anoche con la visita de Pedro Almodóvar. Hoy esta, una de las grandes noticias del día, y esta otra, Shakira elige Madrid para su gira los días 25, 26 y 27 de septiembre de este año. Y este domingo, no se pierdan, estreno imprescindible de Rocío Dúrcal. Cuenta la leyenda que Rocío Dúrcal eligió el nombre de este pueblo al azar, poniendo el dedo en un mapa, y creó así su apellido artístico y una vinculación que aún hoy perdura. No pienso en bar sitio, ¿eh? Una persona que ha puesto Dúrcal a nivel mundial. Muy agradable, muy cariñosa, venía, se metía en el pueblo con todo, era excelente. Vino a inaugurar la calle Rocío Dúrcal, que está ahí. A Antonio le escribió el pregón que inauguró las fiestas en 2002. Cogió el pregón, leyó un poquito y dice, aquí está mi gente, yo voy a decir lo que yo quiero. Y se explayó. Cuando Rocío Dúrcal murió, se instaló aquí en la plaza principal del pueblo esta estatua de bronce a tamaño real para devolverle el honor de haber llevado el nombre del pueblo por el mundo.